Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Juan Carlos Laínez. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la carrera del Profesorado en la Enseñanza del Español. Hoy aprenderemos acerca de un tema muy interesante. Hablaremos acerca de las oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Pero antes de conocer cuál es su definición, sus características y sus tipos de oración, conoceremos cuál es la importancia de saber o aprender acerca de estos tipos de oraciones. Pues aprender acerca de oraciones coordinadas y subordinadas es fundamental para mejorar la cohesión, coherencia y riqueza expresiva al escribir y al hablar, ya que permiten estructurar ideas complejas, establecer relaciones lógicas de igualdad, haciendo alusión a la coordinación o dependencia, que son las oraciones subordinadas, tal como su nombre lo dice, entre frases, ¿verdad? Y evitar la monotonía de oraciones simples y cortas. Si quieres aprender más, quédate viendo el video y te cuento acerca de estas oraciones. Comencemos. A continuación, te presento dos imágenes, dos actividades de inicio que tienen como finalidad descubrir los saberes previos que tienes acerca de este tema. La primera actividad se llama el reto del a medias. Te presento tres frases o tres oraciones que tú debes completar en los comentarios según como tú creas que sea la manera correcta. Y en la segunda imagen aparece una lluvia de ideas. Aparecen dos imágenes. Están dos balanzas. La primera balanza abajo dice coordinadas y en la segunda balanza, tú puedes apreciar ahí en la imagen, dice subordinadas. Quiero que comentes acerca por qué crees tú que la primera balanza que dice coordinada está al mismo nivel y subordinada está una más arriba que la otra, para saber qué relación o cómo asocias tú esta imagen acerca con el tema que vamos a ver hoy. Deja tus comentarios que te estaré leyendo. Comenzaremos hablando acerca de las oraciones coordinadas. Son un tipo de oración compuesta formada por dos o más proposiciones independientes de igual jerarquía sintáctica, unidas por un nexo. No dependen una de la otra y podrían funcionar por separado conservando su sentido. Un claro ejemplo: imaginemos dos automóviles en una sola calle corriendo a la misma velocidad, pero más adelante hay dos caminos diferentes y cada automóvil toma un camino. Pueden seguir recorriendo por separado y pueden usar la misma velocidad y siempre funciona. Lo mismo pasa con las oraciones coordinadas. Entonces, para recordar una oración coordinada, une dos ideas independientes con igual importancia mediante un nexo. Y como ya lo dijimos, funcionan de forma autónoma, pero están juntas en una misma frase. Algunas características principales de las oraciones coordinadas es la independencia. Ambas oraciones tienen el mismo valor. Ninguna está subordinada a la otra. Otra característica: nexos. Se unen mediante conjunciones. Y por último, estructura. Contienen más de un verbo conjugado, o sea, más de un predicado. Hablaremos ahora acerca de los tipos de oraciones coordinadas. Una de ellas son las copulativas. ¿Qué son las oraciones copulativas? Pues son las que suman significado y algunos de los nexos que utilizan son y, ni. Aquí tenemos un ejemplo de una oración copulativa que dice: Juan estudia e Inés trabaja. Si hacemos el análisis de esta oración, tenemos que la proposición número 1 sería Juan estudia. La proposición número 2, Inés trabaja. Estudia sería el verbo preposicional y trabaja igual sería el verbo preposicional. Ahora, el funciona como un nexo.
también están las oraciones adversativas. ¿Qué son las oraciones adversativas? Pues son las que contraponen ideas y usan nexos como pero, más, sin embargo, si no. También aquí tenemos un ejemplo de una oración adversativa. Estudié para el examen, pero no aprobé. Estudié para el examen sería la proposición número 1. No aprobé sería la proposición número 2. Ahora, estudié sería el verbo preposicional y el complemento indirecto sería el examen. ¿Cómo encontramos el complemento indirecto? Preguntándonos ¿para qué? ¿Para qué estudié? Para el examen. No aprobé. Aprobé sería el verbo preposicional y pero que funciona como nexo. Para dar un breve repaso acerca de estas dos oraciones, si nos fijamos en los nexos, como dijimos al principio, ¿verdad? Sirven para unir estas oraciones, pero si los quitamos, también las oraciones son autónomas, tienen relación autónoma. Entonces, perfectamente podemos decir, Juan estudia, es una oración. Inés trabaja, también es una oración. Entonces, pero el nexo hace una sola oración, ¿eh? Juan estudia e Inés trabaja. Continuaremos hablando acerca de las oraciones disyuntivas. ¿Cuáles son las oraciones disyuntivas? Son las que ofrecen opciones y usan nexos como u, o bien. Aquí tenemos un ejemplo de una oración. ¿Te quedas en casa o vienes con nosotros? Igualmente que las anteriores, haremos el análisis. Tenemos que la proposición número 1 sería te quedas en casa. La proposición número 2, vienes con nosotros. O sería el nexo. Te quedas sería el verbo preposicional. En casa sería el sintagma sintagma preposicional con el complemento circunstancial del lugar. Vienes, el verbo preposicional, con nosotros, sintagma preposicional, complemento circunstancial de compañía. También están las oraciones explicativas, tal como lo dice su nombre. Su objetivo es explicar o aclarar algo. Y utilizan nexos como es decir, o sea, esto es. Tenemos un ejemplo también aquí de una oración. Antonio llegó a las 9, es decir, llegó tarde. El sintagma preposicional sería Antonio. El sintagma verbal sería llegó a las 9. Es decir, sería el nexo. Y llegó tarde sería la proposición número 2. Llegó, no hace falta la tilde por aquí. Llegó sería el verbo. Y tarde sería el complemento circunstancial de tiempo. Y así quedarían nuestras oraciones ya haciendo el análisis. Y por último tenemos las oraciones distributivas. ¿Cuáles son las oraciones distributivas? Son las que alternan acciones y utilizan nexos como ya, bien, bien, unos, otros y entre otros, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Ya ríe, ya llora. Ya ríe sería la proposición número 1 y ya llora la proposición 2. Ríe sería el verbo preposicional y llora sería el verbo preposicional. Ahora, recordemos, ya sería el nexo de esta oración. Ahora hablaremos acerca de las oraciones subordinadas. ¿Qué son las oraciones subordinadas? Son cláusulas dependientes dentro de una oración compuesta que no tienen autonomía sintáctica y funcionan como sujeto, complemento o adjetivo de una oración principal. Se unen mediante nexos o formas no personales del verbo. Recordemos que las formas no personales del verbo es infinitivo, gerundio y participio. Las características principales de las oraciones subordinadas son la dependencia. No expresan un pensamiento completo por sí solas. La jerarquía. Existe una oración principal y otra secundaria, tal como su nombre lo dice, subordinada. Y por último también están los nexos, como una de sus características, ya que utilizan conjunciones o pronombres relativos para unirse. Ahora veremos cuáles son los principales tipos de oraciones. Tenemos en primer lugar la subordinada sustantiva, que son las que desempeñan funciones propias de un sustantivo, sujeto, complemento directo, término. Se pueden sustituir por
esto, eso o algo. Un ejemplo, me gustaría que me abraces. Me gustaría eso, podemos decir. Otro ejemplo también, no nos han dicho cuándo se casan. No nos han dicho, puede ser. También están las adjetivas, que funcionan como un adjetivo calificando a un sustantivo. Equivalen a un adjetivo y están introducidas por un nombre de relativo. Un ejemplo de una oración adjetiva puede ser: los chicos estaban cansados, se sentaron. Podemos decir ahí cansados, ¿verdad? Y por último tenemos las adverbiales, que son las que expresan una circunstancia respecto a la oración principal. Y tenemos un ejemplo: nos encontramos donde nos dijiste. Por eso está entre paréntesis allí. Estamos llegando casi al final de nuestra microclase, pero antes de terminar haremos un breve repaso acerca de este tema de las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Comenzaremos por la diferencia fundamental entre las oraciones coordinadas y las subordinadas, que radica en la relación de dependencia que existen entre sus partes. Comprender esta distinción es clave para estructurar textos con claridad y coherencia. Algunos puntos claves para recordar. Las oraciones coordinadas funcionan como dos compañeras de equipo. Cada una tiene sentido por sí misma y están unidas por un nexo. Ejemplo de algún tipo de nexo: como, y, pero, o. Pero si las separamos, ambas mantienen su significado completo. Mientras tanto, las oraciones subordinadas funcionan como una jerarquía. En este caso, existe una oración principal y otra que depende de ella para tener sentido. La parte subordinada actúa como una pieza del rompecabezas, que puede ser un adjetivo, un sustantivo o un adverbio que complementa a la idea principal. Espero que hayas aprendido acerca de este tema. Y para ya ir finalizando con nuestra microclase, haremos una actividad de cierre que tiene por nombre semáforo con reacciones. ¿En qué consiste? Se te presentarán dos oraciones y tú tendrás que responder en comentarios con un emoji, un circulito color verde si la oración es coordinada. Y debes poner ahí también qué tipo de oración coordinada, si es copulativa, adversativa o disyuntiva. Y también deberás colocar un emoji rojo si tú consideras que la oración es subordinada. Y lo mismo, deberás poner también ahí en tu comentario si la oración es subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial. Espero que te hayas entretenido aprendiendo más acerca de este tema. Para mí fue un placer. Muchas gracias.